la Escuela de Filosofía Fundamental hace una distinción que nos parece muy problemática entre razón pura y razón impura. La razón pura, según el sistema de filosofía fundamental, es una razón que se autoconcibe como espontaneidad, o sea, como reposando sobre sí misma y activándose desde sí misma. Es decir, una razón que no reposa en realidad ni materia alguna. No reposa en este caso en la sensibilidad y su desenvolvimiento es un desenvolvimiento a priori, que se echa a andar desde y por sí misma, sin injerencias de agentes externos. Es la idea de razón de Fichte, Schelling o Hegel. Frente a esta idea de razón, los investigadores de filosofía fundamental defienden un tipo de razón que llaman impura. Que la razón sea impura quiere decir que es constitutivamente sentiente, esto es, corpórea o encarnada. Es una razón que está esencialmente entre las cosas y que acusa sus efectos físicos y que solo puede conocer las cosas en tanto acusa sus efectos, en cuanto razón sintiente que es. Desde el materialismo filosófico, las dicotomías cosas o res y conceptos, razón pura, razón impura, son hipóstasis y falsas dicotomías. La dicotomía fenómenos o cosas y conceptos es una falsa dicotomía. Los fenómenos y las cosas se nos dan siempre en el marco de conceptos o ideas previos, conceptos e ideas que no son sino la coordinación y clasificación de fenómenos y cosas previos. El relámpago, para poder ser filtrado, recortado e identificado como tal, tiene que ser conceptuado. Sin el concepto, el fenómeno del rayo ni siquiera se nos aparece como delimitado. El relámpago debe ser identificado como tal, y ello requiere su repetición, que ya no es un relámpago, y la abstracción consecutiva del concepto que lo haga capaz de diferenciarse de otros fenómenos ópticos. No hay percepciones puras, que no estén mediadas por conceptos. No ve el ojo, sino el logos cultural a través del ojo. Lo mismo se puede decir de la dicotomía razón pura y razón impura. Es una falsa dicotomía, porque ningún filósofo ha defendido jamás una razón pura que piense o teorice al margen de la realidad. En filosofía fundamental ponen a Hegel como ejemplo de razón pura, pero Hegel partió de la realidad. Lo que ocurre es que la llevó a idealizaciones que no admiten una vuelta completa a los fenómenos. Y la mejor prueba es que Hegel aportó herramientas de análisis valiosísimas al marxismo, como la idea de razón histórica, una razón que se va haciendo históricamente, o las ideas de dialéctica o de dialéctica de estados, etc. Y la razón impura, desde el materialismo filosófico, se define como una razón impura por tratarse de una razón sentiente. Pero preguntamos nosotros, ¿solo por eso? Es curioso que no la llamen impura por ser social, histórica, cultural, expuesta siempre al prejuicio, la ideología, etc. Al parecer solo la definen como impura en tanto que sentiente. Pero no solo eso, se habla de razón impura como un tipo de razón que se atiene a los hechos, a la realidad física, a las cosas mismas. Pero esta razón no existe como tal, porque las cosas solo se conocen históricamente. Además, la filosofía no puede atenerse a los hechos, en cuanto tiene que totalizarlos, y totalizarlos, o buscar las estructuras transversales a los hechos, solo se puede hacer a partir de ideas y teorías. Parece contradictorio en este sentido decir que se quiere seguir la vía física, una vía que se atiene a los hechos, sin apriorismos, y al mismo tiempo pretender haber descubierto o estar describiendo o explicando las estructuras últimas de la realidad. ¿Acaso las estructuras últimas de la realidad, hablar de estas estructuras es atenerse a los hechos? Además, es atenerse a los hechos al margen de toda teoría y de toda idealización. Estas estructuras últimas solo se pueden conceptuar a partir de idealizaciones y de teorías. Además, si un sistema filosófico se ajusta o no a la realidad, solo se puede saber a posteriori, en su engranaje continuo con los últimos descubrimientos científicos y en su enfrentamiento continuo con otros sistemas. Y por lo tanto solo se puede conocer el alcance y los límites de un sistema filosófico a posteriori e incluso a futuro. Pero no solo eso, sino que no cabe hablar de razón en un sentido hipostático. Desde filosofía fundamental se habla de razón, pero sin aclarar el término. ¿Qué es la razón? ¿A qué aluden cuando hablan de razón? ¿Es una en todos los individuos o múltiple?
¿Cómo se relacionan razón, aprehensión y sensibilidad? Desde filosofía fundamental se presume el contacto con las ciencias, pero estos términos son muy discutidos en las mismas ciencias. Desde el materialismo filosófico, para evitar una hipóstasis de la idea de razón inducida por la forma gramatical sustantiva en la que se expresa en muchos idiomas, nos prevenimos de esta hipóstasis acogiéndonos a su forma adjetiva, según la cual la razón nos remite, antes que alguna entidad sustantiva, acaso simple, como el espíritu, la razón pura, Dios, eh, nos remitimos a algún tipo de estructura o proceso de la que se predica como atributo. Estructura racional, proceso racional, animal racional, conducta raciomorfa, etc. Por lo tanto, más que hablar de la razón en sentido sustantivo, se habla de la razón en sentido adjetivo, aplicada siempre a procesos, estructuras, comportamientos, conductas, discursos, etc.